Un accidente vehicular ocurrido en la remota sierra de Chihuahua la madrugada del domingo 19 de abril, y que en principio parecía un suceso trágico pero aislado, ha desencadenado una crisis diplomática entre México y Estados Unidos. Lo que comenzó como la muerte de 2 funcionarios de la embajada estadounidense y 2 agentes estatales mexicanos se ha convertido, 48 horas después, en una ventana a las operaciones encubiertas de la CIA en territorio mexicano, una lucha abierta de narrativas entre gobiernos y un tenso debate sobre la soberanía nacional. 2 agentes estadounidenses muertos. Pero no eran instructores de drones, como intentó hacer creer la versión oficial. Eran agentes activos de la CIA, operando encubiertos, con uniformes falsos de la policía mexicana y sin autorización del gobierno federal. En los próximos minutos, desmenuzamos los hechos, las contradicciones y las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum y Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. No es un hecho aislado. Es la fotografía de cómo operan las agencias de inteligencia extranjeras en México, de forma clandestina, con uniformes prestados y con un saldo mortal que ahora el Estado mexicano debe investigar sin depender de la versión de Chihuahua. El accidente y la operación encubierta. No eran 2 agentes, sino 4 estadounidenses. Todos adscritos a la Dirección de Operaciones de la CIA. ADO, con base en Monterrey, Nuevo León. Su misión no era dar cursos. Según la información proporcionada, participaron activamente en el desmantelamiento de un megalaboratorio de metanfetaminas en el municipio de Morelos, Chihuahua. Más aún, lideraron las labores de inteligencia que permitieron ubicar la instalación. Se especula que fueron ellos quienes descubrieron el laboratorio y guiaron a las autoridades mexicanas. Pero el método fue clave para entender la violación de la ley. Los agentes no portaban uniforme de la CIA, ni se identificaron como personal extranjero. En su lugar, usaban uniformes de la Agencia Estatal de Investigación, AI, de Chihuahua y portaban armas de esa institución. Operaban de forma ilegal y secreta. El accidente ocurrió alrededor de las 3 de la madrugada del domingo 19 de abril y en una carretera serrana entre los municipios de Morelos y Polanco, en el estado de Chihuahua. En un convoy de 5 vehículos que regresaba de una operación en la zona del Pinal, una camioneta que iba en punta derrapó, salió del camino y cayó varios cientos de metros por un barranco, donde explotó. Murieron 2 agentes de la CIA y 2 servidores públicos mexicanos. Pedro Romano Ceguera Cervantes, director de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua. Manuel Genaro Méndez Montes, agente de la Agencia Estatal de Investigación y escolta del director. 2 estadounidenses, inicialmente identificados por el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, como miembros del personal de la embajada. El fiscal general de Chihuahua, César Jauregui Moreno, informó que el grupo regresaba de una operación para desmantelar uno de los laboratorios clandestinos de metanfetamina más grandes encontrados en México, con una extensión de aproximadamente 850 metros cuadrados. De los 4 agentes estadounidenses, solo se ha podido identificar a 3 por su nombre de pila, Nick, Jason y Mike. El cuarto permanece sin identificar. Y la narrativa oficial que se derrumba. La Fiscalía General del Estado de Chihuahua sostuvo inicialmente una versión que hoy parece insostenible. Decían que los agentes estaban impartiendo cursos de drones y que su presencia en la carretera fue fortuita. Pero los hechos contradicen esa versión. Iban armados con equipo de la Agencia Estatal de Investigación. Regresaban de un operativo real contra un narcolaboratorio. 2 de ellos murieron junto con el director de la propia Agencia Estatal de Investigación. Además, no hay pruebas de que su presencia haya sido autorizada conforme a la ley mexicana. El texto es tajante: las operaciones de agencias extranjeras deben ser aprobadas por el gobierno federal. Hasta ahora, no se ha presentado ninguna autorización. Medios internacionales corroboraron la pertenencia de los fallecidos a la CIA. Sin embargo, la agencia estadounidense declinó hacer comentarios oficiales. La respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum. En conferencia de prensa, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada directamente. Transcribimos sus palabras textuales. Sí. Si quieren con más tiempo informamos. Ayer el fiscal de Chihuahua cambió su declaración y ya estábamos investigando lo que estaban haciendo estas personas y de qué agencia eran. Hasta ahora la información que tenemos nosotros es que sí estaban trabajando conjuntamente, vamos a decirlo así. La presidenta admite que el fiscal cambió su versión y reconoce que había trabajo conjunto. Pero no habla de autorización expresa. Sobre la comunicación con Estados Unidos, declaró. Sí, hablé de este tema ayer con el embajador de Estados Unidos. Solamente nos dimos condolencias porque eso es pues lo primero, la parte humana.
Y comentamos que después se iba a acercar tanto el secretario de Seguridad como el gabinete para poder platicar con él. Y concluía la presidenta. Tiene que hacerse toda la investigación por parte de la Fiscalía, pues para ver si se violó la Constitución o la Ley de Seguridad Nacional. Hasta ahí, Sheinbaum no confirma ni desmiente la presencia de la CIA, pero deja abierta la posibilidad de una violación legal. La intervención de Arfuch, contradicción frontal. El secretario de Seguridad, Omar García Arfuch, fue más allá. Y sus declaraciones abren una brecha informativa muy seria. Primero, aseguró. Nunca han participado en ninguna acción del Gabinete de Seguridad Federal en campo. Ninguna de las operaciones que ha desarrollado el Gabinete de Seguridad Federal ha tenido participación físicamente un elemento extranjero. Primero porque no nos lo permita la ley. Luego, ante la pregunta directa de si los agentes violaron los acuerdos, respondió. La información que tenemos de la propia Fiscalía General del Estado de Chihuahua es que no participaron en la operación. Pero hay señales que indican lo contrario, que los agentes sí participaron, lideraron inteligencia, guiaron a las autoridades y murieron al regreso del operativo. Arfuch se aferra a la versión de la Fiscalía de Chihuahua, la misma que cambió su declaración y dice que no participaron. Sin embargo, el propio texto muestra que el fiscal ya cambió su versión. ¿Está Arfuch desinformado o protege una narrativa? Además, reconoció. Nosotros tenemos un intercambio permanente de información con las agencias de Estados Unidos, con todas, incluyendo la que usted menciona, la CIA. Es decir, hay cooperación de inteligencia, pero según Arfuch, nunca en campo. El problema es que los hechos documentados, los uniformes de la Agencia Estatal de Investigación, la presencia en el laboratorio, indican exactamente lo contrario, operación conjunta en territorio mexicano sin el debido control federal. Veamos ahora el panorama geopolítico global, un tablero en movimiento. Para el espectador crítico, es indispensable entender el contexto. Este accidente no es un hecho aislado, es una pieza más en un tablero geopolítico en el que Estados Unidos, bajo la administración Trump, ha adoptado una postura de intervención sin precedentes en América Latina. 1. El papel de la CIA. Bajo la dirección de John Ratcliffe, la CIA ha expandido significativamente sus operaciones en México, asumiendo un papel más importante y agresivo en la lucha contra los cárteles. La agencia ha comenzado a utilizar drones MQ-9 Reaper de forma encubierta sobre México para labores de espionaje. Este accidente ha expuesto públicamente esa estrategia. 2. La ofensiva de Trump. El presidente Trump ha intensificado su presión sobre México, ofreciendo ayuda militar para combatir a los cárteles, una oferta que la presidenta Sheinbaum ha calificado repetidamente como innecesaria. El secuestro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por fuerzas especiales estadounidenses en Caracas en enero de 2026, es el precedente más claro de esta nueva doctrina de intervención. 3. La posición de Sheinbaum. La presidenta mexicana se encuentra en una encrucijada. Por un lado, debe defender la soberanía nacional y afirmar que cualquier colaboración de miembros de agencias de Estados Unidos en México debe ser aprobada por el gobierno federal. Por otro lado, enfrenta la presión de un vecino poderoso y las evidencias de que agencias de inteligencia operaron en su territorio sin su conocimiento. 4. La dimensión interna. El accidente ha abierto una lucha política entre el gobierno federal y el gobierno estatal de Chihuahua, gobernado por Mar Campos, del opositor Partido Acción Nacional. La presidenta Sheinbaum ha anunciado que analiza posibles sanciones contra el estado de Chihuahua, sugiriendo que la gobernadora podría haber actuado fuera del marco legal. En resumen, tenemos 1. El accidente no fue el problema, fue el detonante. Lo que ocurrió en la Sierra de Chihuahua fue un trágico accidente de tránsito. La crisis actual no es por las muertes, sino por lo que revelan esas muertes, la existencia de una operación encubierta de la CIA en México, sin el conocimiento ni la autorización del gobierno federal. 2. Existe una guerra de narrativas irreconciliables. Mientras el gobierno mexicano insiste en que los agentes estadounidenses no participaron directamente en el operativo y que el gobierno federal no fue informado, los medios estadounidenses y las filtraciones de inteligencia confirman lo contrario. La CIA ha estado operando en México, coordinándose directamente con autoridades estatales y, posiblemente, con mandos del ejército mexicano. 3. El caso expone una nueva estrategia de Estados Unidos. La administración Trump ha delegado en la CIA un papel central en la lucha contra el narcotráfico en México, expandiendo sus capacidades de espionaje y operaciones encubiertas. Este accidente es la primera vez que esta estrategia se expone públicamente. 4. Las preguntas que quedan sin respuesta son más importantes que las que ya tienen.
¿Cuántos agentes de la CIA operan actualmente en México? ¿Qué otros operativos han realizado? ¿Hasta qué punto el gobierno mexicano, en sus niveles más altos, estaba al tanto de estas operaciones? Finalmente, 4 agentes de la CIA operando en Chihuahua con uniformes falsos. Participación directa en un golpe a un narcolaboratorio. 2 agentes muertos, junto con 2 mandos de la policía estatal. Una versión oficial inicial, cursos de drones, que se derrumbó. Una presidenta que admite trabajo conjunto pero pide investigar si se violó la ley. Un secretario de seguridad que niega participación en campo, contradiciendo los hechos reportados. Preguntas que este informe no puede responder porque la información no las contiene. ¿Quién autorizó el uso de uniformes de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua a agentes extranjeros? ¿Qué sabe el gobierno federal que no haya dicho? ¿Habrá sanciones o solo condolencias? Lo único cierto, México amaneció con un caso que huele a violación de soberanía. Y la audiencia crítica no olvida que la CIA declinó comentar, mientras el gobierno mexicano investiga. Con la misma fiscalía que primero mintió. Para el pueblo mexicano esto no es un accidente. Es un síntoma. En resumen, este no es un caso policíaco. Es un caso de inteligencia, soberanía y geopolítica. La muerte de 2 agentes de la CIA en un camino de terracería en Chihuahua ha forzado a México y Estados Unidos a confrontar la naturaleza real de su cooperación en seguridad. La presidenta Sheinbaum ha logrado transformar una crisis política en una oportunidad para reafirmar el control federal, pero las filtraciones desde Washington muestran que la agencia de inteligencia más poderosa del mundo operaba en su territorio como si fuera propio.